Entonces les dije Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, 45, 46. Dice así. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana, por tu bendita palabra. Háblanos, Dios. Muéstranos qué hay en nosotros, Dios, que tiene que, de lo cual tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que renovarnos, Padre, para ser transformados. Espíritu Santo, háblanos, muéstranos cualquier engaño, bendito Dios, que haya en nuestras vidas, para identificar la mentira y poder cambiarlo por la verdad de tu palabra de Dios. Por tu palabra, Dios. Gracias te damos infinitas y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta sala, de nuestras mentes, de nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios de las manos y pies, en ciertos casos, que también del revestimiento de la nariz. En tiempos del Antiguo Testamento, la lepra era considerada como consecuencia del pecado. Veamos lo que le ocurre a Miriam, la hermana de Moisés. Esto como consecuencia de la murmuración, la rebelión y la altivez. Voy a Números 12, del 1 al 15. Dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les salvaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio que le había pas- Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: Oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: Oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. La lepra vino a Miriam como consecuencia del pecado. La lepra impedía a la persona su vida en sociedad. Su ingreso al templo quedaba restringido y por lo tanto quedaba a la distancia de la manifestación divina que se daba en el templo. Aunque la lepra hoy es completamente curable, la lepra espiritual sigue infectando a millones de personas en el mundo. La lepra espiritual se transmite a través de la bacteria del orgullo, la bacteria del orgullo. Cuando pensamos y creemos que somos autosuficientes, que nos podemos valer por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Para ser transformado, tienes que renovar tu mente dejando el orgullo.
El orgullo fue lo que llevó a Satanás a sublevarse contra Dios y por lo tanto su caída. Ezequiel 28 nos lo explica clarito. Tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalisa rojiza, perídoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lápiz azul y turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Y Satanás sigue hoy contaminando a muchos a través de la bacteria del orgullo. No necesitas a Dios. Tú eres Dios. En el segundo libro de los Reyes y el capítulo 5 vemos la historia del orgulloso Naamán. Naamán, el sirio, era un general valiente, poderoso y adinerado, pero tenía lepra. Y aquí está la historia. Hoy es un día de historias. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Hago un paréntesis aquí. El rey de Israel dice que me envía una carta para que yo sane un leproso. El rey de Israel entendía los principios espirituales. Tenía claro que él es rey, pero no es Dios. Sabe bien quién es Dios y sabe que Dios es el único capaz de dar vida o muerte. A simple vista, parece ridícula la carta del rey de Siria, pero yo me pregunto, ¿no pasa hoy lo mismo? ¿Acaso ante una enfermedad complicada no decimos, eso mejor enviarlo a Estados Unidos? Eso lo mejor es enviarlo al doctor fulano de tal o a la clínica tal. Más bien, no deberíamos decir como lo enseña Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Vuelvo a la historia del leproso Naamán. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje.
¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Naamán se molestó. Se puso furioso porque Eliseo no le hizo honores. Él esperaba la alfombra roja. Soy poderoso y traigo riquezas. Sáneme. Orgullo. Naamán quería ser sanado de su lepra a través de artes mágicas. Naamán pensó que Eliseo saldría a recibirlo con honores, que aceptaría su soborno, que haría conjuros e invocaciones o que con movimientos de la mano y danzas lo sanaría. Naamán quería ser sanado sin bajarse del caballo, sin descender del trono, sin que su vergüenza fuera expuesta, sin despojarse de su orgullo. Muchos andan tras ese remedio, que les cure la herida por fuera, aunque por dentro sigan leprosos. Muchos mercachifles y embaucadores andan tras este negocio. La naturaleza es un regalo y una bendición, pero es la creación de Dios. No podemos adorar a la creación antes que al creador. Eliseo no aceptó el dinero de Naamán, ni salió a recibirlo, para que Naamán entendiera que solo Dios puede sanar. Los que practican las artes mágicas, conjuros, hechizos, rezos o cualquier práctica ocultista, aún dentro de las iglesias, lo único que hacen es invocar al mismísimo orgulloso Satanás, al que gobierna las tinieblas. Estas prácticas producen lepra espiritual que llevan a la muerte, la ruina y la destrucción. Porque el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Sigo con la historia. Naamán se había devuelto furioso. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Creo que el primer acto de humildad de Naamán fue haber aceptado el consejo de sus criados. Cuando Naamán se despojó de todo su orgullo y desnudo se sumerge y cuando desnudo se sumerge en el agua, queda sano. Sigo con el relato. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo.
Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán no regresó igual. Llegó enfermo por su orgullo y regresó sano y humilde. La tierra que Naamán llevó significa que en adelante él sería un testigo del poder de Dios, que ya no adoraría a otros dioses y que reconocerá al único y verdadero Dios, al Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible. Como en los tiempos antiguos, la lepra espiritual te aleja de la luz, te aleja de la intimidad con Dios, te pide disfrutar de las relaciones sanas y gozar la libertad y la paz que solo Dios puede dar. Cristo se hizo humilde y obediente para que a través de él nos podamos acercar al Padre. Acompáñenme a Filipenses 2, del 5 al 11. Aprendamos de Jesús humildad. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Estamos bajo el periodo de la gracia. Jesús no te rechaza. Jesús no te excluye. Si te despojas del orgullo y te arrodillas ante Él, Jesús te toca y te sana. En Marcos 1, de 40 a 41, vemos a un hombre con lepra, pero Jesús no lo rechaza. En tiempos antiguos era impuro y tenía que permanecer alejado. Jesús lo toca y lo sana. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Si quieres ser transformado, tienes que renovar tu mente dejando el orgullo. Tienes dos opciones hoy: regresarte con tu orgullo por el camino que venías, o despojarte de ese orgullo y sumergirte en las aguas más profundas del amor de Dios y quedar limpio. Puedes rechazar la invitación que te hace Jesús o rendirte ante Él y ser sanado y disfrutar de la vida abundante que solo Él puede dar. Acepta hoy la vida. Acepta a Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, perdóname por las veces que he sido orgulloso. Que aunque te conozca, Señor, quiero hacer las cosas a mi manera. Me he vuelto orgulloso pensando que yo puedo controlar mi vida. Tal vez he puesto la confianza en las cosas, en las personas, en las circunstancias, en el dinero, tal vez, en mi posición, en mis logros. Perdóname, Señor, porque hoy entiendo que separado de ti no puedo hacer nada. Te necesito, Señor.
Te necesito desesperadamente. Hoy me arrodillo ante ti, Señor, y te reconozco como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque tú te humillaste primero, haciéndote hombre en la persona de Jesús. Y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso lo exaltaste hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Hoy yo me humillo, Señor, delante de ti, para que tú me exaltes a su debido tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que quien se exalta será humillado, pero quien se humilla será exaltado. Gracias, Señor Jesús, porque puedo comprender que si no dejo el orgullo, mi mente no podrá ser transformada, que no me puedo renovar si no dejo el orgullo. Hoy quiero mi transformación, Señor, para seguir creciendo a tu estatura. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo, nos vemos en la próxima.